A continuación les voy a hablar sobre lo que es el tercer parcial de electrónica del estado sólido. Mi nombre es Iván Chacón, soy estudiante de electrónica de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Este es el tercer parcial de electrónica del estado sólido. Uno de nuestros profesores es José Malaguera. Esto con respecto a uno de los primeros temas es la conductividad diferencial negativa, que la conductividad diferencial negativa se pudiera clasificar en función de la forma de la característica J-E como NNDC, forma de N, y SNDC como forma de S. Estas están asociadas con inestabilidades a voltaje y corriente constante. La conductividad diferencial negativa está asociada a la inestabilidad del estado estacionario homogéneo, produciendo fluctuaciones especiales de campo eléctrico y de la densidad de carga. La consecuencia de esto es la aparición de una distribución especial homogénea y generalmente, aunque no siempre en los casos donde aparece la NNDC, la inestabilidad conduce a la formación de distribuciones estacionarias no homogéneas del campo. En el caso unidimensional de integración del campo, la gran longitud entre estas nos proporciona diferencia de potencial total. Aquí vemos que eso lo asociamos con una fórmula que vendría siendo la integral que va de 0 hasta L de Lx de d de x. Tenemos el efecto GON debido a las posibles aplicaciones presentes en la conductividad diferencial negativa para osciladores ejemplificadores del estado sólido. Investigaciones comenzaron sobre los 1950 de buscar la dicha propiedad de los semiconductores. Una de las primeras ideas fueron dirigidas el uso de campo eléctrico alto para conducir electrones a estados en una masa negativa cerca de la parte alta de la banda de conducción. Si el estado de masa negativa estuviera poblado, se podría producir una diferencial negativa global. La investigación incluida adecuada en los 50 en principio de los años 60 fueron incapaces de producir esta diferencial negativa. Entonces, se dieron varios procesos donde fueron varios personas, varios científicos que hicieron esto posible o que hicieron investigaciones sobre todo esto, sobre el efecto GON. Entonces, otra de las cosas que eso es la expresión matemática de las bandas de energía dentro de un sólido. Los electrones se encuentran fuertemente modulados por la distribución periódica de los átomos, haciendo que la relación entre B y lambda y entre E y K sean más complicadas y características de sólido en forma particular. La dinámica de los electrones dentro de un semiconductor es altamente determinada y se conoce la relación EK para cada una de sus bandas de energía, y se puede mostrar que la velocidad del electrón está dada por diferentes fórmulas. Por lo menos una de ellas, Bx es igual a 1 sobre K sobre y proceso de generación de recombinación. Los semiconductores que hemos hablado hasta ahora han estado en un equilibrio de densidad de electrones, al igual que los huecos, que se denominan intrínsecos. Al ser el número de portadores bastante pequeño, la conductividad vulnerable no es muy alta, y existen dos tipos de semiconductores extrínsecos: los semiconductores de tipo N y semiconductores de tipo P. Los semiconductores de tipo N están dopados con elementos capaces de ceder fácilmente electrones. Tales son los como el arsenio, el estaño y otros elementos que pertenecen al grupo 5 de la tabla periódica. Los semiconductores tipo P están dopados con elementos capaces de captar fácilmente electrones. Generalmente son del grupo 3 de la tabla periódica, como el aluminio, el galio, el indio y etcétera. Ahí podemos encontrar todo lo que es el grupo 3 de la tabla periódica. Y la recombinación Augen consta de dos procesos: una recombinación de captura de electrón. Entonces, un electrón se mueve desde la banda de conducción hasta la banda de valencia y allí se combina con un hueco, y esa energía se transforma a otro electrón de la banda de conducción.
La recombinación de captura de un hueco. Un electrón se mueve a la banda de conducción, a la banda de valencia, y se recombina allí con un hueco. Su energía se transforma a otro hueco en la banda de valencia. Generación o emisión de un electrón. Los electrones generan energías de un electrón en la banda de conducción. Generación de emisión sería de un hueco. El electrón gana energía de un hueco a la banda de valencia. Acción de combinación banda-trampa. Este proceso es importante en presencia de impurezas en la composición del semiconductor dopaje, que están localizados generalmente de energía adicional llamadamente trampas en el interior de la banda prohibida. Recombinación de un electrón se mueve desde la banda de conducción hacia una trampa vacía. Entonces recombinación de un hueco, entonces un electrón se mueve desde una trampa ocupada hasta la banda de valencia, desapareciendo un hueco. Ionización por impacto. Este es otro mecanismo de generación de recombinación que se produce cuando existen niveles de energía adicionales de impurezas. Esto se da de un determinado campo eléctrico, un portador de carga libre gana lo suficientemente energía cinética y este puede transformarla mediante una colisión a un portador de carga, ligado al cual es liberado a las bandas de conducción. Uno de los temas más importantes de este es la transferencia intervalle. El mecanismo de transferencia intervalle fue propuesto por el señor Ridley, Walsh y Hilsens al principio de los años 60. Antes de que fuese descubierto el efecto GOM de forma experimental por GOM, por el mismo nombre. Para los valores suficientemente pequeños, el número de ondas K se puede desarrollar EK en series de Taylor en un entorno de K igual a 0, hasta en orden considerando la forma aproximadamente, serían entonces parabólicas. Otra de las cosas más importantes, allí podemos hablar. Otra de las cosas más importantes es la química orgánica. Características del átomo de carbono. El carbono es un elemento cuyos átomos tienen 6 neutrones. Existen varios isótopos y disponen de 2 capas. 2 electrones en la capa más interna y 4 electrones en la capa más externa, y tienen entre sí enlaces covalentes, forman compuestos muy variados. Los enlaces son muy justos. Compuestos del carbono, hidrocarburos, son compuestos formados por carbono e hidrógeno solamente. El más simple es el metano, pero a medida que añadimos átomos de carbono a la cadena, la complejidad de la molécula crece. Compuestos oxigenados. El oxígeno es un elemento cuyos átomos tienen 8 protones en su núcleo y 8 electrones dispersos. En los compuestos nitrogenados, los átomos de hidrógeno tienen 7 protones en su núcleo y 7 electrones. Propiedades de los compuestos del carbono. Propiedades físicas. Debido al elevadísimo número de compuestos de carbono diferentes, resulta prácticamente imposible encontrar propiedades físicas comunes para todos ellos. El metano, el etano, el propano y el butano son gases a temperatura ambiente. Propiedades químicas. El carbono se encuentra en el sistema periódico en el cuarto grupo y en el segundo periodo. Esto implica una electromovilidad no es muy elevado, lo que supone los compuestos de carbono no tienen en su covalentes. Compuestos biológicos. Los hidratos de carbono y glúcido. Estos compuestos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno principalmente. Las proteínas son moléculas complejas formadas por la unión de grupos más pequeños llamados aminoácidos, en los que intervienen tanto el nitrógeno como el oxígeno. Los líquidos son fundamentalmente en los seres vivos, aunque en exceso algunos compuestos pueden provocar trastornos en la salud. Y los ácidos nucleicos son 2 componentes esenciales de los seres vivos, responsables de la genética y de dirigir síntesis de proteínas. Los semiconductores orgánicos son
Compuestos orgánicos son compuestos orgánicos bajo la forma constante o polímeros que muestran propiedades